Tú tienes la capacidad de cambiar. Existe una fuerza en ti que nunca desapareció, que despierta cada vez que tomas una decisión, incluso si es pequeña. Puede haberse quedado escondida por el desánimo, por las dificultades que parecían imposibles de superar, por las comparaciones que robaron tu confianza, por las caídas que parecían el final, pero que en realidad eran solo nuevos comienzos disfrazados. Y muchas veces, también por la voz del autosabotaje, esa que intenta convencerte de que no vale la pena intentarlo. Pero basta con una sola decisión para volver a encender esa fuerza. No es magia, no es suerte, es el poder de elegir todos los días cambiar un poco más. Marco Aurelio nos lo recordó cuando escribió: «Mira dentro de ti mismo, dentro está la fuente del bien, y puede brotar inagotablemente si siempre cavas en ella». Ahora imagina, si mejoras apenas un 1% cada día, ¿dónde estarías dentro de un año? ¿Qué límites ya habrías dejado atrás? Hoy voy a mostrarte 11 citas estoicas, simples pero poderosas, para reavivar esa fuerza, cambiar tu postura frente a la vida y ver cómo el mundo responde a tus decisiones. Si este video es un punto de giro, escribe en los comentarios: «Hoy elijo cambiar», porque toda transformación empieza en el instante en que decides actuar. Antes de la primera lección, dale me gusta, comenta y comparte. Solo de esa manera este video llega a más personas que necesitan esta claridad mental. Vamos a empezar. Cita 1. Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no des excusas sobre lo que se dice a tu respecto. Responde más bien: «Ignoraba mis otros defectos, de lo contrario, no habría mencionado solo estos». Epicteto. Escuchar que alguien habló mal de ti duele. Es como recibir un golpe invisible. De repente, el pecho se aprieta, la mente dispara justificaciones y sientes la necesidad de defenderte. Es natural, todos deseamos respeto, aceptación, reconocimiento. Pero Epicteto nos muestra otro camino, el de la madurez emocional. Nos invita a reírnos de la crítica, a responder con ligereza, porque quien realmente sabe quién es, no necesita entrar en guerra para afirmarse. Piensa en un billete de 100,000 pesos. Aunque esté arrugado, sucio o incluso roto, su valor no cambia. Contigo pasa lo mismo. Ninguna crítica tiene el poder de disminuir a quien conoce su propio valor. Solo que esa claridad exige crecimiento. Crecimiento emocional, intelectual, espiritual y hasta financiero. Porque cuando te fortaleces en todas las áreas, te das cuenta de que ya no necesitas la validación de nadie. La opinión de los demás sigue siendo ruidosa, pero deja de tener peso. Muchos confunden progreso solo con dinero, pero sin equilibrio, la balanza de la vida se tuerce. De nada sirve tener mucho y cargar con un vacío interno, o ser profundo espiritualmente y vivir dependiendo de otros. El crecimiento verdadero es el que sostiene tu paz, tu claridad y tu autonomía. Y es precisamente esa solidez interior la que te protege de las críticas. No porque te vuelvas arrogante, sino porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en discusiones que no construyen nada. A partir de hoy, elige canalizar tu fuerza hacia lo que edifica. Cultiva pensamientos sanos, rompe patrones que corroen tu autoestima y alinea tu mente con lo que te hace evolucionar. Eso es lo que te va a volver inquebrantable. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Mi enfoque está en lo que construye». Y la próxima vez que alguien intente herirte con palabras, recuerda, no estás definido por lo que dicen, sino por lo que decides ser. Cita 2. Adopta la diferenciación de roles. Epicteto. Gran parte de nuestra confusión emocional nace de un intento imposible. Querer vivir todos los roles al mismo tiempo, sin asumir de verdad ninguno. Queremos las ventajas de uno, pero la libertad del otro. Es como quien desea una relación profunda,
pero todavía actúa como si estuviera soltero. Quien sueña con emprender, pero insiste en vivir con la misma rutina estable de un empleado. Quien desea tener hijos, pero ve en cada responsabilidad una carga. Quien clama por paz, pero sigue alimentando conflictos. Epicteto nos recuerda que la claridad nace de la elección. Primero, reconocer los roles que decidiste asumir. Después, honrarlos con integridad. Si intentas estar en todos los lugares al mismo tiempo, terminas sin estar en ninguno. Eso es madurez, tener el valor de responder a lo que la vida te pide ahora, incluso cuando tu deseo es escapar. Y aún así, entre tantos roles, padre, madre, profesional, pareja, amigo, hay uno que nadie puede vivir en tu lugar, el rol de ser quien realmente eres. Puedes apoyar, influir, cuidar, pero no puedes controlar al otro. Tu poder está solo en la forma como eliges actuar. Mantener la calma cuando alguien te provoca. Ofrecer presencia incluso cuando tu mente grita por huir. Respetar el espacio de un amigo sin cargar culpas que no son tuyas. Cada situación es una prueba y el estoicismo es el entrenamiento que te mantiene centrado. Como decía Séneca, los sabios son autosuficientes, pero aún así eligen tener amigos, vecinos y compañeros. No por dependencia, sino porque saben que las relaciones verdaderas amplían el bien que ya existe dentro de ellos. Ese es el punto central. Cuando te fortaleces por dentro, aportas con más presencia, más verdad y más coherencia en todo lo que haces. Porque estás completo, porque sabes el rol que elegiste y tienes el valor de vivirlo. Cita 3. Domina tu mente, domina tu vida. Epicteto. Mientras no aprendas a dirigir tu mente, ella será arrastrada por todos lados, por las noticias que asustan, por las comparaciones que te hacen sentir menos, por las preocupaciones que drenan tu energía. Despiertas reaccionando, pasas el día apagando incendios y terminas exhausto, con la sensación de que viviste mucho pero no viviste nada que realmente importa. Epicteto nos advierte: o tomas el timón de tu mente o serás arrastrado por la marea de las circunstancias. Y no siempre quienes marcan el ritmo allá afuera tienen el compromiso de conducirte hacia un buen lugar. El mundo te empuja hacia afuera de ti, te distrae, te consume. Y si no estás atento, puedes pasar la vida entera en piloto automático, ocupado, cansado, pero con el alma vacía. Dominar la mente no es callar todos los pensamientos, es elegir cuáles merecen tu atención, es tener el valor de decir: este miedo no me define, esta comparación no me sirve, este pensamiento no tiene que convertirse en verdad. Cuando te das cuenta de esto, descubres un espacio entre lo que pasa y lo que sientes, y ese espacio es el lugar de la libertad. Allí puedes respirar, reflexionar, decidir. Allí nacen el autocontrol, la serenidad y la claridad. Y el entrenamiento empieza en lo simple, cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar. Cuando algo sale mal y en vez de culparte o culpar al mundo, analizas con calma. Cuando la ansiedad llega y tú, en vez de huir, observas, acoges y respiras. Cada vez que haces eso, fortaleces la musculatura de la mente. Poco a poco dejas de ser reactivo, impulsivo, vulnerable y te vuelves firme, lúcido e imbatible. Epicteto decía que la clave de la libertad está en enfocarse solo en lo que está bajo nuestro control. Porque cuando cuidas lo que depende de ti, tu energía se multiplica. Pero cuando intentas controlar lo que nunca dependió de ti, solo desperdicias fuerzas. Dominar la mente es exactamente eso. Dejar de gastar energía tratando de controlar el mundo y empezar a invertir en cómo piensas, sientes y actúas. Cuando ese giro sucede, el caos puede seguir afuera, pero dentro de ti reina la paz. Al final,
Tu vida cambia cuando entiendes que no eres esclavo de tus pensamientos. Eres el dueño de la casa y tienes el derecho de decidir quién entra, quién sale y quién nunca más será bienvenido. Cita 4. Frente a cada desafío, recuerda los recursos que ya tienes dentro de ti para enfrentarlo. Epicteto. Cuando los problemas llegan, el primer enemigo no es la situación en sí, sino la desesperación que aparece después. Es esa sensación asfixiante de que no tienes lo que se necesita, de que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado desprevenido. Pero Epicteto nos recuerda: antes de rendirte, mira hacia adentro. Ya atravesaste otras tormentas. Ya lloraste, ya pensaste que no ibas a resistir, y aún así estás aquí. Más curtido, más sensible, pero también más consciente. El error es olvidar tu propia fuerza. Ante cada nuevo obstáculo es como si fuera el primero, y la mente dispara: ¿será que puedo con esto? Pero la pregunta más justa sería: ¿cuántas veces ya he podido con esto? Dentro de ti ya existe coraje, paciencia, claridad y disciplina. Tal vez estén oxidadas, olvidadas en el fondo de un cajón, pero nunca dejaron de estar ahí. Es como caminar en la oscuridad con una linterna en el bolsillo. Sientes miedo, tropiezas, te desesperas, hasta que recuerdas buscarla. Y cuando enciendes la luz, descubres que el camino estuvo a tu alcance todo el tiempo. La práctica estoica es ese entrenamiento diario. Recordarte a ti mismo cuando el mundo intenta hacerte olvidar. Usar lo que ya tienes en vez de suplicar por algo que tal vez nunca llegue. Cuando esa postura se convierte en hábito, sucede algo raro. Aprendes a cultivar tranquilidad en medio del caos. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de ser rehén de las circunstancias. Epicteto nos invita a cambiar el pobre de mí por el menos mal que tengo esto en mí. Y cuando ocurre ese cambio, aunque sea por unos segundos, aparece una confianza silenciosa, firme, que no depende de la suerte, sino de la preparación. Porque, como él recordaba, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si estás preparado por dentro, hasta el peor escenario puede transformarse en un terreno fértil para tu crecimiento. Cita 5. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Séneca. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: a fulano le fue bien porque tuvo suerte? Lo que casi nadie ve son las madrugadas en silencio, las caídas escondidas, los comienzos que nadie aplaudió. La suerte es solo el nombre bonito que le damos al encuentro entre el esfuerzo y la ocasión, y la vida no manda invitación para ese encuentro, no avisa cuándo la oportunidad va a tocar la puerta. Muchas veces viene disfrazada de crisis, de rechazo o de un cambio inesperado. Quien está preparado ve un inicio, quien no lo está solo ve el final. Es tentador esperar el escenario perfecto, las condiciones ideales, el momento indicado, pero si esperas demasiado, vives atrapado en el deseo y nunca llegas a la acción. El estoicismo nos recuerda: no esperes, usa lo que tienes, en el tiempo que tienes, de la forma que sea posible. Nietzsche llamó amor fati a lo que los estoicos ya practicaban: amar el destino. No es resignación, es poder. Es transformar cada acontecimiento, incluso los más duros, en materia prima para tu crecimiento. Aceptar el presente no es rendirse, es actuar con sabiduría. Es comprender que desear que fuera distinto no cambia nada, pero usar lo que es con valentía lo cambia todo. Piensa en un atleta que entrena todos los días, incluso sin saber cuándo será convocado. Él no entrena porque ya tiene partido, entrena porque sabe que cuando llegue la oportunidad no habrá tiempo para prepararse. O estará listo o se quedará atrás. Con la vida pasa lo mismo, no te preparas cuando la oportunidad aparece, te preparas antes.
viviendo en disciplina, alineando tus decisiones con tus valores, actuando con intención incluso en los días comunes. Porque quien vive en preparación no es arrastrado por el azar. Quien se prepara encuentra sentido hasta en lo que parece una pérdida. Quien acepta la realidad con valentía transforma cualquier situación en aprendizaje y todo aprendizaje en crecimiento. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en preparación, porque la suerte no es casualidad, es la recompensa silenciosa de quien ya estaba listo. Cita 6. Lo invulnerable no es aquello que nunca es alcanzado, sino aquello que nunca es herido. A partir de eso, te mostraré a la persona sabia. Séneca. Ser fuerte no significa nunca ser alcanzado. Es caer y levantarse. Es sentir el golpe, pero no dejarse romper por dentro. Porque el dolor, la crítica, las pérdidas y los imprevistos hacen parte de la vida. Y negarlo es vivir en ilusión. Séneca nos recuerda que la verdadera invulnerabilidad no está en esconderse de los golpes, sino en aprender a atravesarlos sin perder la esencia. ¿Cuántas veces te has desestabilizado por una palabra maldicha? ¿O has dejado que un contratiempo pequeño arruinara todo tu día? Eso no es debilidad. Es solo la señal de que aún le estás dando más poder a las circunstancias que a ti mismo. Lo invulnerable, en la mirada estoica, no es frío como la piedra, es firme como el bambú, lo suficientemente flexible para doblarse con el viento, pero inquebrantable en su raíz. Esa es la verdadera fuerza, desarrollar una estabilidad emocional que no dependa de lo que pasa afuera. Pero esa fuerza no nace de repente. Se construye en silencio, en el ejercicio diario de dejar de herirse con lo que no merece herirte, porque la negatividad solo encuentra morada cuando le abrimos espacio, cuando creemos ser insuficientes, cuando buscamos aprobación en la mirada de los demás, cuando nos desconectamos de quienes realmente somos. Y en esos momentos, cualquier detalle se vuelve amenaza. Pero cuando estás completo, nada de lo que pase afuera logra derrumbarte, como mucho te enseña. Y como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me fortalece. Ser invulnerable no significa no sentir, significa no ser esclavo de lo que sientes. Es entender que algunas cosas merecen tu respuesta, pero otras merecen solo el silencio de tu indiferencia. La sabiduría no elimina el dolor, elimina las cadenas que te atan a él. Lo que hiere no es el hecho en sí, sino el significado que eliges darle. Por eso Séneca no nos invita a ser fríos, nos invita a ser libres. Cita 7. Ningún ruido te alcanza y ninguna palabra te saca de tu centro. Séneca. Ese es el nivel de paz interior que todos buscamos. Una paz que no depende del silencio externo, sino de la solidez interna. Séneca describe aquí el estado de una mente entrenada, una mente que no reacciona a cualquier provocación, que no se desestabiliza con los gritos ajenos y que no entrega su paz a las emociones de los demás. Piensa en un río profundo. La superficie puede estar agitada, llena de olas y corrientes, pero en el fondo el agua permanece calma, silenciosa, intacta. Ese es el poder de una mente centrada. Llegar a ese punto no es magia, es práctica. Es aprender a recogerse cuando es necesario, a silenciar la prisa, a apagar el celular por unos minutos, a respirar profundo y regresar a uno mismo. El verdadero autocontrol no nace de la fuerza bruta, sino de la elección consciente de no perderse con aquello que intenta arrastrarte hacia afuera. Y no significa vivir aislado, significa vivir alineado, alineado con tus valores, con tus principios, con lo que realmente importa. Porque cuando tienes claridad sobre lo que guía tu vida, el ruido de afuera ya no tiene poder para sacarte del camino. Esa disciplina se construye en gestos simples,
una caminata sin prisa, una respiración profunda, escribir una página al final del día. Cada ritual es un recordatorio de que el mundo puede estar en caos, pero dentro de ti hay un lugar seguro. La mente estoica es selectiva. Escoge lo que merece atención, lo que debe ser alimentado y lo que necesita ser ignorado. Marco Aurelio decía: «Fuerzo a mi mente a concentrarse y evito que se desvíe hacia las cosas externas». Porque él sabía, el foco es un bien demasiado valioso para ser desperdiciado. Si existe una habilidad capaz de transformar tu vida, es esta: mantenerte presente, poner energía solo en lo que está a tu alcance y soltar lo que escapa de tu control. La paz que buscas no es la ausencia de ruido, sino la fuerza que cultivas para no dejar que el ruido te atraviese. Cita 8. Deja de hablar sobre cómo debes ser una buena persona y conviértete en una de ellas. Marco Aurelio. Vivimos en un tiempo en el que todos opinan sobre todo, sobre cómo deberían actuar los demás, sobre lo que está bien o mal, sobre lo que significa ser alguien evolucionado. Pero la pregunta que realmente importa no es lo que dices, es cuánto vives lo que crees. Marco Aurelio nos recuerda algo simple y poderoso: las palabras no sostienen el carácter. Lo que inspira no es el discurso, es la actitud, sobre todo aquella que nadie ve. Muchos hablan de bondad, pero tratan mal a quien no puede darles nada a cambio. Predican empatía, pero juzgan sin conocer. Defienden justicia, pero callan cuando no les conviene. El estoicismo rompe ese velo. Nos invita a cambiar teoría por práctica, palabras por acción, discurso por coherencia. Ser una buena persona no es ser perfecto, es ser íntegro. Es reconocer el error, pedir perdón, escuchar antes de responder, actuar con justicia cuando sería más fácil ignorar. Es cumplir la palabra, aunque nadie la vaya a exigir. Y eso solo ocurre cuando desarrollas una fuerza que no necesita aplausos. Una fuerza que nace del autocontrol, de la claridad de valores y de la decisión firme de actuar con integridad, incluso cuando el impulso grita lo contrario. El estoico no sofoca emociones, las observa, no elimina sentimientos, aprende a convivir con ellos sin dejarse arrastrar, y en esa práctica conquista algo raro: resiliencia, consistencia y paz interior. La verdadera fuerza no es reaccionar rápido, es responder con conciencia, es elegir la actitud correcta cuando sería más fácil ceder al ego. Quien cultiva esa claridad habla menos y actúa más, inspira sin tener que anunciarlo, se convierte en alguien en quien los demás confían porque saben que hay solidez en cada gesto. La vida respeta a quien vive lo que cree. Más valioso que ser admirado en público es mirarse al espejo y sentir respeto por uno mismo. Porque quien vive con verdad, vive en paz. Y quien vive en paz, transforma el mundo, incluso en silencio. Cita 9. En todos los lugares, en cada momento tienes la opción: aceptar este acontecimiento con humildad, tratar a este individuo como debe ser tratado, abordar este pensamiento con cuidado, para que nada irracional entre de forma sigilosa. Marco Aurelio. La vida rara vez está bajo nuestro control, pero en cada situación, incluso en la más caótica, existe un espacio silencioso entre lo que sucede y tu respuesta. Ese espacio es pequeño, pero es lo que define la calidad de tu vida. Marco Aurelio nos recuerda: en cada instante tienes una elección. Puedes aceptar la realidad con humildad o resistirte hasta agotarte. Puedes tratar a alguien con justicia o reaccionar por impulso y encender conflictos. Puedes observar un pensamiento y dejarlo ir, o aferrarte a él como si fuera una verdad absoluta. Esas elecciones parecen invisibles, pero son ellas las que moldean el destino.
El estoicismo no está en frases bonitas de libros antiguos, está en cómo vives lo ordinario, está en cómo hablas con el portero, en cómo manejas al pariente difícil, en cómo reaccionas ante tu propio error, está en cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte. Vivir como un estoico es actuar con intención, es dejar de ser marioneta de las emociones automáticas y empezar a observarte. No es apagar tus sentimientos, es no permitir que tu reacción sea más grande que el problema. Por eso, los estoicos entrenaban las 3 grandes disciplinas. La disciplina del deseo, aceptar con valentía lo que no puede ser cambiado. La disciplina de la acción, elegir siempre lo que es justo, incluso cuando nadie más lo elige. La disciplina del consentimiento, cuestionar los pensamientos antes de permitirles gobernar tu mente. Estas prácticas son como levantar pesas para el alma. Cuanto más entrenas, más fuerte te vuelves frente a los altibajos de la vida. Cleantes lo resumió con claridad. El destino guía a los dispuestos, pero arrastra a los renuentes. Si aceptas la realidad con sabiduría, fluyes. Si resistes, te hieres. Ser estoico no es vivir con frialdad, es vivir con conciencia. Es darte cuenta de que cada instante trae una invitación secreta para actuar con más presencia, más claridad y más dominio de ti mismo. Y, cuando respondes con sabiduría en lugar de impulso, todo cambia. No porque el mundo allá afuera se haya transformado, sino porque transformaste la mirada con la que lo enfrentas. Cita 10. No entres en pánico ante la visión del conjunto de toda tu vida. No pienses en los problemas que ya enfrentaste o en aquellos que todavía tienes por enfrentar, sino pregúntate a ti mismo cuando cada problema aparezca, ¿qué hay de tan insoportable o incontrolable en esto? Tu respuesta te avergonzará. Marco Aurelio. Gran parte de las crisis no nos destruyen por lo que realmente son, sino por el tamaño que les damos dentro de nuestra mente. Cuando mezclas los fantasmas del pasado con los miedos del futuro, la carga se vuelve insoportable. Pero fíjate, esa carga no pertenece al presente. Marco Aurelio nos ofrece un antídoto simple y poderoso. Aislar el ahora. Pregúntate, ¿qué exactamente está pasando en este instante? ¿Qué hay de tan insoportable aquí y ahora? Esa pregunta tiene fuerza porque desarma el pánico. La desesperación crece cuando todo se convierte en una masa confusa. Lo que ya pasó, lo que está ocurriendo y lo que tal vez nunca suceda. Pero cuando regresas al presente, lo que parecía imposible se revela simplemente como difícil. Y lo difícil lo puedes enfrentar. Es como escalar una montaña. Si miras solo la cima, el peso te paraliza. Pero si te concentras en el siguiente paso, descubres que puedes avanzar. Y paso a paso, lo inalcanzable se transforma en conquista. Ese es el secreto estoico, vencer un minuto a la vez. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de sufrir por aquello que todavía ni siquiera ha ocurrido y pasas a actuar en el único lugar donde el cambio es posible, el ahora. Ansiedad y pánico son hijos de la ilusión de que necesitamos resolverlo todo de una sola vez. Pero eso no es humano. Los estoicos lo sabían. Aunque firmes, eran hombres y mujeres comunes, que también tropezaban, pero aprendían a levantarse con claridad. Entonces, cuando tu mente se dispare, respira profundo y pregúntate cómo lo hacía Marco Aurelio. ¿Qué hay de tan incontrolable en esto aquí? Casi siempre vas a darte cuenta, no es el problema lo que es invencible, es el miedo que creció demasiado dentro de ti. Cita 11. Si en algún momento de tu vida llegas a encontrar algo mejor que la justicia, la verdad, el autocontrol, el valor, debe ser algo realmente extraordinario. Marco Aurelio. Todo el mundo dice que quiere tener una buena vida, pero ¿qué significa de verdad vivir bien?
Muchos lo confunden con placer, con conquistas, con aplausos. Para Marco Aurelio, la respuesta era clara. Vivir bien es vivir con virtud. Es elegir lo que fortalece el carácter y no solo lo que satisface deseos pasajeros. Justicia, sabiduría, valor y moderación no son palabras para adornar discursos, sino principios prácticos que moldean cada decisión. La sabiduría es como una luz en medio de la neblina. Muestra lo que realmente importa cuando todo parece confuso. Es esa pausa antes de responder un mensaje en medio de la rabia, cuando decides pensar antes de actuar y evitas crear un conflicto innecesario. El valor es la llama que te mantiene en movimiento, incluso cuando el miedo grita que te detengas. Es levantar la mano en una reunión para defender tu idea, aún temblando por dentro, o decidir iniciar un proyecto nuevo sin ninguna garantía de éxito. La justicia es el recuerdo de que cada decisión tuya toca otras vidas y que el respeto nunca debe negociarse. Es devolver el cambio de más que recibiste sin que nadie lo note, o tratar con dignidad a alguien que trabaja para ti, incluso cuando podrías simplemente ignorarlo. Y la moderación es el escudo contra el exceso. Impide que el placer inmediato se convierta en una prisión mañana. Es rechazar otra ronda de licor cuando ya pasaste el límite, o no comprar algo costoso solo para calmar la ansiedad del momento, sabiendo que después vendría el arrepentimiento. Estas virtudes funcionan como engranajes. Una impulsa a la otra. Cuando vives con ellas, hasta los días más duros se vuelven soportables, porque sabes que estás en el camino correcto, no el más fácil, pero sí el más verdadero. Ser sabio no es nunca equivocarse, es aprender rápido de cada caída. Ser valiente no es no sentir miedo, es actuar a pesar de él. Ser justo es no empujar a nadie hacia atrás solo para correr más rápido, y ser moderado es tener presencia, comer cuando tienes hambre, gastar cuando tiene sentido, vivir sin perderte en los excesos. Marco Aurelio nos invita a hacernos la pregunta que realmente importa. ¿Qué estoy cultivando dentro de mí? ¿En quién me estoy convirtiendo? Al final, la vida no será medida por lo que acumulaste, sino por quién elegiste ser. Si la respuesta es alguien más sabio, más valiente, más justo y más equilibrado, entonces ya estás en el camino correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda. Porque quien vive con virtud lleva dentro de sí la mayor de las recompensas, la paz de estar en armonía consigo mismo. Y si esta reflexión encendió algo en ti, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir con virtud. Así, conviertes esta decisión en compromiso y das el primer paso hacia una vida guiada por la claridad, por el valor y por la verdadera libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.